atómica. Cuando hablamos referente a este tema vamos a trabajar lo que es al átomo. Cuando hablamos del átomo viene a ser la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene sus propiedades, que es capaz de entrar en reacción química con otros átomos y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Esa es la unidad más pequeña. Y es la unidad estructural de la materia. Su estructura está formada por dos partes principales, una que es el núcleo y el otro que es la corteza. El núcleo es la parte central del átomo formado por los protones que tienen una carga positiva y los neutrones que no poseen ninguna carga eléctrica. La masa de un protón es aproximadamente igual o similar al neutrón. Cuando hablamos de la siguiente estructura, que es la corteza, es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones con carga negativa. Estos están ordenados en distintos niveles y giran alrededor del núcleo. Cuando hablamos del átomo, para poder estructurarlo como hoy en día lo conocemos y lo hemos mencionado, pasó un proceso de descubrimiento. Primero comenzó con el atomismo griego, donde ellos sugirieron que al dividir cualquier sustancia se debería llegar a una unidad mínima constituyente o indivisible, a lo cual denominaron átomo, que en griego que son siglas griegas, que A significa sin y tomo significa división, es por eso que significa sin división, y es común para toda la materia. Este fue el primer modelo atómico propuesto por los representantes principales, que fue Demócrito y Leucipo. De ahí empiezan a establecer lo que son modelos atómicos. Primera idea o primera representación del átomo fue que era una esfera compacta, indivisible e indestructible. O sea, como podemos ver acá en la imagen, solamente una esferita. Después de eso vino el modelo atómico por Joseph John Thomson, quien él refirió que el átomo era como un budín de pasas, en el cual toda la parte, como podemos ver, era positivo y tenían incrustaciones que vendrían a ser referente a las pasas, y que estas incrustaciones eran los electrones y que tenían una carga negativa, que eso servía para que se pudiera mantener en equilibrio o una carga nula. Y después apareció el modelo atómico de Ernest Rutherford, quien dijo que el átomo está constituido por un núcleo central, que es la región donde se encuentran las cargas positivas, que eran los protones, y alrededor se encuentran a través de órbitas los electrones girando. Muy bien, y después se pasó al modelo atómico de Niels Bohr, en el cual dice que los electrones pueden tener orbitales, o sea, comparte la estructura anterior, pero dice que los electrones se encuentran alrededor en orbitales, ¿ya? En orbitales que rodean al núcleo y giran de forma circular alrededor de este. Y el que posee menor energía posible es la órbita más cercana al núcleo. ¿Sí? Entonces, como que él ya empezó a referirse a los que eran los orbitales, en el cual se encontraban los electrones. Muy bien, entonces ya con eso se concluyó lo que fue el modelo atómico que tenemos hoy en día, que se presenta un núcleo, una parte externa, que es la nube electrónica, en el cual se encuentran los electrones, ¿no? Entonces, cuando vemos las partículas subatómicas o las partículas que componen un átomo, tenemos al protón, que es representado por una P más acompañado con un más. Su carga es positiva y su masa es 1. Los neutrones, su representación es una N minúscula con un pequeño símbolo arribita, no tienen ninguna carga y su masa es similar o igual, como les había mencionado, así que es 1. El electrón, por otra parte, es una E minúscula con un menos, su carga es negativa y su masa es de 1 sobre 1840, ya, o sea, bastante pequeño. Muy bien, las generalidades que tenemos en la estructura atómica son el número atómico, que es representado por una Z mayúscula, el cual indica el número de protones que tiene un átomo. Por lo tanto, como indica el número de protones, el número atómico y el número de protones son iguales. En un átomo neutro, o sea, en un átomo que no tenga una carga aparte, sea simplemente solo, entonces el protón va a ser igual a la cantidad de los electrones. Por lo tanto, en el caso de que sea un átomo neutro, el número atómico va a ser igual a los protones y va a ser igual a los electrones que se encuentran en ese elemento químico. Ahora, cuando hablamos del número másico o también el número de masa,
es representado por una A mayúscula y es la suma de protones y neutrones dándonos la masa total del átomo. El número de neutrones en un átomo está dado por la expresión la masa menos el número atómico. Por lo tanto, el número de masa se puede calcular según la ecuación esta de aquí, ya que es la masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Listo. Entonces podemos, a partir de ahí, como sabemos que el número atómico es igual al número de protones, podemos reemplazar diciendo que la masa es igual al número de protones más neutrones. Como Z es igual al número de protones, se cumple lo siguiente, que la masa es igual al número atómico más los neutrones, que es la fórmula general, y a través de esto podemos despejar para poder obtener el número de protones cuando queremos hallar, digamos, el número de protones, que sería igual al número de masa menos neutrones. Y cuando queremos hallar los neutrones, sería igual a la masa menos el número de protones. Muy bien. Algunas generalidades también que tenemos en cualquier átomo, generalmente es representado por la X. Ya cuando se desconoce a este elemento es representado por una X mayúscula, donde se expresa el número atómico en la parte baja, como podemos ver aquí, y el número másico en la parte alta, como podemos ver aquí. ¿Ya? Generalmente el número de masa se encuentra aquí, pero cuando un elemento tiene una carga, ya que ya vamos a ver después a qué se refiere, cuando tiene una carga positiva o negativa, esta masa pasa a esta parte de aquí. El número atómico siempre se va a mantener aquí y el número de neutrones siempre se va a mantener aquí. ¿Ya? Muy bien. Listo. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un elemento, el cual es el cloro. Nos dice que su número atómico es 17 y que su masa es 35 y nos pide saber cuál es el número de neutrones. Cuando hablamos de cantidad de neutrones, como hemos visto en las fórmulas, al despejar para hallar el número de neutrones, es simplemente la resta de la masa menos el número de protones. Por lo tanto, cuando nos pide el número de neutrones son 18. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los nucleidos. Es cada tipo de átomo identificado por sus particularidades tan particulares que tiene presente en su estructura. Puede ser referente a sus protones, a sus neutrones o a sus electrones. ¿Ya? Y eso vamos a ver a continuación. Aquí, como podemos ver, este es el elemento, esta es la masa, número atómico, neutrones y posiblemente si tuviera una carga positiva o negativa. ¿Ya? Recordemos, cuando presenta esta carga simplemente va a afectar ¿a quién? A los electrones. ¿Ya? Solamente afecta a los electrones esa carga. Es por eso que nos dice, cuando queremos hallar el número de electrones, en este caso de aquí, va a ser igual al número atómico más menos, dependiendo de la carga, ¿ve? Más menos la carga que va a presentar aquí. Algunos elementos lo presentan y algunos simplemente no. Muy bien, tenemos aquí una clasificación de esos núcleos, en el cual tenemos la primera, que son los isótopos. Los isótopos vienen a ser aquellos que presentan o tienen, son el mismo elemento y poseen igual número atómico. ¿Ya? Los isótopos son aquellos que son mismos elementos y presentan el mismo número atómico. O sea, el mismo elemento van a presentar el mismo número atómico, obviamente. Acá tenemos, por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio. ¿Ya? Muy bien. Y la masa y el número de neutrones van a ser siempre diferentes. El siguiente son los isóbaros, en el cual aquí lo que es común o lo que comparten igual entre esos dos elementos son el número másico. Como podemos ver acá, 40, 40. Y lo demás, que es el número atómico de los neutrones, vienen a ser diferentes. En este caso, el potasio y el calcio. Muy bien, los isótonos son aquellos que poseen igual número de neutrones. ¿Ve? Acá está 12, 12. Y el número másico y el número de atómico son diferentes. ¿Ya? Solamente comparten el número de neutrones. Por ejemplo, aquí tenemos sodio y magnesio. Muy bien. Aquí vamos a hablar justamente de lo que estaba mencionándoles, la carga que puede presentar un elemento. Es llamado ion. Es cuando un átomo tiene una carga eléctrica debido a la ganancia o pérdida de electrones. Cuando hablamos de un ion, tiene dos clasificaciones. Uno que son los cationes y otro que son los aniones. Cuando hablamos de los cationes, son aquellos que tienen una carga positiva y pierden electrones. Cuando hablamos de aniones, son aquellos que tienen una carga negativa y ganan electrones. ¿Ya?
Muy bien, por ejemplo, aquí tienen carga positiva, podemos ver que está más 1, más 3. Aquí carga negativa, menos 1, menos 2. Pero recuerden, como estamos hablando de electrones, al ser, los electrones tienen el símbolo, la carga negativa, ¿ya? Entonces, menos con más, ¿qué pasa? Se resta, muy bien. Y menos con menos, ¿qué sucede? Se suman. Es por eso que hemos dicho que aquí ganan electrones y aquí pierden electrones. Muy bien, aquí tenemos otra especie que viene a ser los isoelectrónicas, que son aquellos que comparten el mismo número de electrones en su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos 8 menos 2. Como les dije, esto es menos y esto es menos. Entonces, ¿qué sucede? Menos con menos, ¿qué sucede? Se suman. Muy bien. Entonces, tendríamos en este primer compuesto de oxígeno 10 electrones. Acá tenemos 10 y acá tenemos más 1. Como sabemos, los electrones tienen menos, menos con más, ¿qué sucede? Se restan, por lo tanto tenemos 10 electrones. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Se resta, por lo tanto tenemos 10 electrones igual. Y como vemos, los tres tienen la misma cantidad de electrones, por lo tanto son isoelectrónicas. Listo, acá vamos a recordar, un isótopo tiene igual número atómico, diferente masa, diferente neutrón. Isóbaro, igual masa, diferente número atómico y diferentes neutrones. El isótono, igual número de neutrones, diferente masa y diferente número atómico. Esto es conocido como SAM. Muy bien, listo, esta es la primera parte. Hasta luego, chicos. Gracias.